Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana vamos a ver el tema dentro del derecho de familia a los esponsales. Estamos hablando de los esposos en tiempo de... ¿verdad? El objetivo de este tema es que el educando conozca todo lo relativo al matrimonio, a los esponsales, ¿verdad? Y, y es a través de su estudio que podemos aplicar este conocimiento a la vida real actual. Entonces vamos a ver la pubertad de los futuros esposos. Pues se entiende por ella a la pubertad, a la edad en la cual las facultades físicas de ambas personas, tanto de la mujer como el varón, eran suficientemente desarrollados como para que les permitieran realizar el matrimonio. Y también la procreación de hijos. La pubertad se fijaba de los 12 años para la mujer y de los 14 para el hombre. En el hombre, el hecho de llegar a la pubertad consistía todo un acontecimiento familiar, pues era un acto social de gran importancia que acarreaba consigo la celebración de una serie de ceremonias en la que en la época del año en que se realizaban las fiestas en honor del dios Baco, permitiéndole por primera vez vestirse con la toga viril, ¿verdad? Estamos hablando de una toga que usaban los varones. Viril significa varones. Luego tenemos el consentimiento de los esposos. Entonces, las personas que iban a contraer matrimonio deben expresar libremente su consentimiento para llegar a realizarlo. Es decir, sí quiero casarme, ¿verdad? En una primera época, y como es lógico suponer, pues este consentimiento era secundario, ¿verdad? Ya que la autoridad paterna era absoluta. Recuerden de que en ese tiempo el pater familia era el que mandaba y era el que autorizaba y era el que decidía, ¿verdad? Inclusive se podía obligar al hijo a contraer matrimonio, pero posteriormente, ya en la época imperial, recuerden que tuvimos varias épocas, ¿no? La monarquía, la república, el imperio. Entonces, ya en esta época imperial fue un requisito indispensable con independencia de la voluntad paterna. Es decir, ya el varón y la mujer podían decidir y dar su consentimiento si querían o no casarse. No tenía nada que ver que el pater familia diera su voluntad, diera su autoridad en este caso. Luego tenemos el consentimiento del jefe de familia. La persona que se casa siendo sui juris, recuerden que los sui juris son los que no estaban sometidos bajo ninguna autoridad. Ellos tenían libertad para comprar bienes, para casarse, es decir, tenían muchas prerrogativas. Entonces, estas personas sui juris no tenían necesidad del consentimiento de nadie. No ocurre así con los hijos que estaban bajo la patria potestad del padre, los cuales deben de contar con el consentimiento del pater familia. Este consentimiento de los padres no estaba fundado en el interés de los futuros cónyuges, sino única y exclusivamente en la autoridad familiar, ¿verdad? Yo soy el que mando aquí, decía el padre, y ustedes van a hacer lo que yo diga, ¿ya? Entonces recuerden que el pater familia tenía una autoridad absoluta sobre los hijos. Según el jurisconsulto Paulo, y ya en el imperio, en época del imperio, si el pater familia negaba su consentimiento, los afectados podían inclusive pues acudir al magistrado, ¿verdad? Para que éste presionase al jefe de familia a dar el consentimiento. En caso de no obtenerlo, pues el magistrado podía suplir la voluntad paterna. ¿Qué significa? Que el magistrado era quien entonces podía dar la autorización para que ellos pudieran contraer el matrimonio. Ahora vamos a hablar del connubium. El connubium es la aptitud legal para estar en posibilidad de contraer nupcia, iustae nuptiae, ¿verdad? Entonces decimos aptitud, es decir, que aquella persona está en capacidad para contraer matrimonio. Entonces, gozarán de este privilegio todos los ciudadanos romanos, quedando exceptados de él tanto los peregrinos como los latini. ¿Recuerdan quiénes son los peregrini? Los peregrini eran los extranjeros que habían venido aquí a Roma, habían sido traídos por los romanos a Roma, algunos venían capturados, algunos, ¿verdad? Venían hechos esclavos. Entonces, los peregrini, ¿verdad? Eran extranjeros en territorio romano.
los latini también, salvo los latini veteres, que sí gozaban de esta prerrogativa. La falta de connubium, recuerden que es la aptitud para poder contraer las nupcias, podía ser sustituida por una orden del emperador. Es decir, si vos no estabas con esa aptitud, esa capacidad para contraer matrimonio, pues el emperador podía autorizar la celebración de este iustae nuptiae. Cumpliéndose los requisitos anteriores, pues toda persona era libre de celebrar el iustium matrimonium, pero podía encontrarse con una serie de impedimentos para llevarlo a cabo. Tal sería el caso de que existiese algún tipo de parentesco entre los futuros cónyuges, porque recuerden, y nosotros lo tenemos contemplado hoy en día. Entonces, hay una prohibición, hay prohibiciones relativas, hay prohibiciones absolutas, ¿verdad? De contraer matrimonio. Eso lo encontramos nosotros en nuestro Código Civil de la República de Nicaragua, ¿verdad? Impedimentos absolutos, relativos y prohibitivos. Así lo establece nuestro código. Pues ya en Roma miramos también que se daban esas prohibiciones, ¿verdad? Para poder contraer matrimonio. Para esta clase de impedimentos, ¿verdad? Las diferencias entre el parentesco agnático y el cognático, ¿verdad? No son tomadas en cuenta porque la prohibición rige de igual forma en los dos casos. Los agnáticos, estamos hablando de los que son parientes por sangre, y los agnáticos por afinidad. En la línea recta del matrimonio está prohibido hasta el infinito por razones obvias. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que no pueden casarse los primos, no pueden casarse los hermanos, ¿verdad? Entonces, dentro del cuarto grado y segundo de afinidad está la prohibición. Y aquí ellos tenían hasta el infinito, era la prohibición, ¿verdad? Por razones obvias, ya que biológicamente uniones de este tipo van en contra de la naturaleza. Porque eso es, aquí hay delitos de incesto, aquí, o sea, no puede el hijo enamorarse de la madre, ni la madre del hijo, ni el padre de las hijas, ¿verdad? En este último caso, ahora, en línea colateral estaba prohibido entre hermanos también, tíos, sobrinos y entre primos. En este último caso, cada vez fueron permitiéndose los matrimonios con mayor frecuencia hasta que llegó un momento en que tal prohibición desapareció. Y eso es malo. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos conservar la raza humana, ¿verdad? Sin que existan hijos enfermos, es necesario cumplir con esas prohibiciones. No puede haber matrimonio entre hermanos porque los hijos pueden salir mongolitos, ¿verdad? No puede haber una relación incestuosa porque es prohibido. Además, desde el punto de vista cristiano, ¿verdad? Ustedes saben bien de que si somos cristianos no podemos, vamos en contra de las leyes de Dios, ¿verdad? Entonces, pero en esta época, ¿verdad? Se viene dando la desaparición de todas estas prohibiciones. Si el parentesco era por afinidad, recuerden que cuando hay parentesco por afinidad, por ejemplo, los cónyuges, la familia del cónyuge varón es pariente de la novia por afinidad, y la familia de la novia es pariente también del novio por afinidad. Entonces, es decir, era el parentesco, era el existente entre cada uno de los cónyuges con los parientes del otro, en la línea recta. Estaba también prohibido hasta el infinito, y en la línea colateral hasta el segundo grado, o sea, entre cuñados. Era prohibido también, ¿verdad?, el matrimonio. Eh, O sea, ahora, los efectos de esta prohibición tendrían validez después de la disolución del matrimonio, cualquiera que sea la causa. Por otro lado, también estaba prohibido el matrimonio. En términos generales, también podemos señalar que el matrimonio estaba prohibido en aquellos casos en los cuales existía una gran diferencia de situación social y económica entre las personas que deseaban contraer matrimonio. Esta prohibición desaparece en la época de Justiniano, quien la suprime para poder casarse con Teodora, mujer de origen humilde y de reputación dudosa, pero dotada de una inteligencia prodigiosa. Vamos a hablar un poquito acerca de los efectos del matrimonio, ¿verdad? Por lo que respecta a los efectos del matrimonio, a los efectos que sobre los cónyuges tenía la
celebración del matrimonio, esto se refiere a los diversos aspectos del mismo. Por un lado, tenemos que la mujer participa de la condición social del marido y pues pasa a formar parte de la familia, de él en calidad de hija y como hermana de sus hijos, siempre y cuando el matrimonio se hubiese celebrado con mano, ¿verdad? Circunstancia que cuando menos en los primeros siglos de Roma siempre se daba rompiéndose en estos momentos toda relación agnática con su antigua familia. Si era sui iuris, al celebrarse el matrimonio, pues los bienes que poseyera eran adquiridos por el marido. Recuerden de que si sos sui iuris podías comprar bienes y al casarte entonces también pasaban a ser parte de ese patrimonio familiar, ¿verdad? Lo mismo que aquellos que ella pudiese llegar a adquirir. Entonces, lo que el hombre traía al matrimonio pasaba a ser también propiedad de la mujer. Y lo que la mujer traía al matrimonio, al celebrar ese matrimonio, era también propiedad del hombre. A la muerte del marido, pues concurría a la sucesión en calidad de heredes sui, en igualdad de condiciones con sus hijos. La mujer iba a heredar igual que los hijos. A la muerte del marido, la mujer no tenía ningún derecho a la sucesión, salvo aquel concerniente a la recuperación de su dote. Oigan bien, entonces no era lo mismo, ¿verdad? Sí, ella tenía derecho en esa sucesión, pero solo a recuperar lo que ella había aportado al caudal familiar, ¿verdad? Entonces, con posterioridad se le concedió sí a la mujer cualquiera o a cualquiera de los cónyuges el derecho recíproco a la sucesión sobre los bienes del cónyuge premuerto, hasta después. Pero en un inicio ella podía recuperar una vez muerto el marido su dote, pero después las cosas cambiaron y sí ella tenía después derecho a formar parte de los herederos que iban a recibir, ¿verdad? Los bienes que dejaba el causante, ¿verdad? El caudal del caudal hereditario. En la legislación matrimonial de Augusto, nosotros, al asumir el poder después de la muerte de Julio, al asumir el poder entonces Augusto, después de la muerte de Julio César, Augusto reglamentó muy detalladamente algunas cuestiones relativas al matrimonio y sus efectos. De esta manera estableció un sistema de premios e incentivos para aquellas personas casadas y con hijos, así como sanciones para los solteros o para los matrimonios sin hijos. Todo esto con el fin de resolver el problema demográfico de la disminución de la población romana en los últimos siglos de la República. Estamos en época de la República, época de luchas tanto internas como externas que habían diezmado al pueblo. Ahora vamos a hablar sobre esta legislación matrimonial de Augusto, ¿verdad? Entonces encontramos estas disposiciones principalmente en dos leyes, en la ley de Julia y en la ley Papia Popea, que disponían, entre otras cosas, por ejemplo, que las mujeres ingenuas que tuvieran 3 hijos y las libertas que tuvieran 4 fueran dispensadas de la tutela perpetua a la que estaba sometida la mujer. Esto es el ius liberum. Vamos a hablar sobre la disolución del matrimonio. El matrimonio se podía disolver por diversas razones. Uno, por un lado, a partir de la forma natural, es decir, por la muerte de uno de los cónyuges. Y por otro, cuando existían determinadas causas para no seguir adelante con la unión marital. Entre esas razones encontramos en primer término al repudium, o sea, la declaración unilateral de uno de los cónyuges en el sentido de ya no querer continuar unido al matrimonio. Por otra parte, encontramos la disolución del matrimonio por mutuo consentimiento. Este tipo de divorcio fue cada vez más frecuente, sobre todo en la época de los emperadores cristianos, ya que por motivos básicamente de carácter religioso se empieza a estar en contra de la práctica del repudio. Es decir, la decisión de los cónyuges de no continuar casados, aunque Justiniano imponga sanciones a las personas que disuelven el vínculo matrimonial. De esta manera, como por ejemplo el no permitirles contraer nuevo matrimonio. Esa era una sanción, no permitirles que volvieran a contraer matrimonio hasta
hasta que hubiese transcurrido determinado tiempo. Ahora vamos a hablar sobre la disolución del matrimonio por culpa de uno de los cónyuges. O sea, que uno de ellos alegaba determinada conducta realizada por el otro, basándose en los casos expresamente señalados en la ley. El marido podía invocar el adulterio de la mujer, el hecho de que esta concurriera a lugares públicos sin su consentimiento o hablara con extraños, ¿verdad? Ese era un motivo de disolución del vínculo matrimonial por culpa de los cónyuges, ¿verdad? Y el hecho de que este concurriera fuera del domicilio conyugal también. La esposa podía repudiar al marido si éste intentaba prostituirla, cometía adulterio en la casa común o lo acusaba falsamente de adulterio, o la acusaba falsamente de adulterio. Es decir, estas eran razones por las cuales ellos podían perfectamente bien argumentar, ¿verdad? Un motivo para poder disolver el vínculo matrimonial. Cualquiera de ellos podía alegar como causa de repudio el atentado contra la vida, las injurias graves, la sevicia, el crimen de alta traición. Y la disolución por declaración unilateral y sin existir causa legal para la disolución del matrimonio, en cuyo caso, una vez reconocido el divorcio, se sancionaba al cónyuge que lo había promovido, ¿verdad? Porque recuerden de que lo que se pretendía era mantener la familia unida. El divorcio bona gratia, ¿en qué consistía? Es decir, es aquella separación que se fundaba en circunstancias que hiciesen inútil la continuidad del vínculo. Tal sería el caso de impotencia, que el hombre fuera impotente o la mujer, el cautiverio, la castidad o ingresos a órdenes religiosas. Todas esas eran motivos, ¿verdad?, para poder disolver el vínculo matrimonial. Se llamaba divorcio bona gratia. Muchas gracias, estudiantes. Con esto hemos terminado lo relativo al divorcio dentro del Imperio Romano.